Bien, primero conocerlos un poco a ustedes para tener una perspectiva de quién me está escuchando y dónde tengo que profundizar o no. Primero vamos a hacer 3 preguntas de acá. ¿Quiénes alguna vez hicieron alguna transacción de Bitcoin? ¿Alguna vez una transacción de Bitcoin? Ok, un 75% hizo alguna vez una transacción de Bitcoin. Bien, ¿quiénes de acá son developers, desarrolladores? Bastante, sí, un 15%. ¿Y quiénes de acá alguna vez usaron Lightning Network? Bastante, bien, me gustó eso. Bueno, más o menos tengo una perspectiva, la mayoría son usuarios de Bitcoin, así que vamos a ir avanzando. Bueno, ya Alex explicó más o menos de dónde vengo, quién soy, obviamente por mi tonada ya descubrieron que soy argentino, pero bueno, más allá de eso, conocí Bitcoin en el año 2011 por un sitio web que se llama slash.org, que es un sitio web de ciencia y tecnología, que yo lo tenía como homepage en mi Firefox, o sea, en el sitio web que aparecía todos los días cada vez que abría el browser. Y bueno, lo cierto es que una vez lo abrí y apareció una noticia que decía Bitcoin encuentra la paridad con el dólar 1 a 1. Y la verdad que dije, a ver qué es esto, Bitcoin 1 a 1 con el dólar, me metí a ver qué era. Y bueno, era dinero digital, me apasionó el tema, me apasionó sobre todo por 2 cosas. Por un lado, por un tema técnico, la verdad yo soy alguien que siempre me apasionó la tecnología y dentro de la tecnología siempre me gustó la criptografía, más que nada por los usos, era usuario de PGP y otras herramientas de privacidad. Y Bitcoin usaba criptografía bastante, entonces eso dije, vamos a ver cómo es que la usa y demás, para qué. Y por otro lado, por una perspectiva socioeconómica de bueno, estar en un país como es Argentina, que bueno, tiene sus desastres y peripecias económicas. Y bueno, Bitcoin venía como a paliar un poquito todo ese tipo de problemas, sobre todo al momento de manejar dinero internacionalmente, que los argentinos estábamos tan limitados. Y bueno, las 2 cosas eran interesantes, dije, bueno, esto, si no me meto en esto no me lo voy a perdonar a mí mismo. Y bueno, me fui metiendo en temas. En 2011 la verdad que éramos muy pocos, la mayoría en Argentina en 2011 eran mineros que minaban Bitcoin y los vendían por saldo PayPal en internet. Y gente que se interesaba en Bitcoin realmente, más allá de minar y gastarlo en comprar un jueguito online, éramos pocos. A medida que Bitcoin fue creciendo mundialmente, empezó a formarse un ecosistema o más gente, ahí empezamos a realizar meetups. Los meetups terminaron formando una asociación civil que se llama Bitcoin Argentina, que empezó a hacer capacitaciones, eventos, hablar ante la prensa cuando la prensa requería alguna información sobre esto. Empezamos a hacer en 2013 la conferencia que les comentó Alex, la BitConf. Se hace una vez al año, la hemos hecho en Brasil, en México, en Colombia, en Chile, en Buenos Aires. Debemos estar viviendo en el país, pero anualmente vienen todos los speakers. La verdad que en Latinoamérica nunca venían muchos speakers relevantes y gracias a esta conferencia viene siempre Andreas Antonopoulos, todos los speakers de mayor relevancia en el tema suelen venir a estas conferencias. Bueno, de ahí formamos Espacio Bitcoin, que es una especie de coworking. También soy parte... Acá el firewall me está rechazando mi connection de negar todo. No es que no confíe en The Cube, pero siempre hay que negar todo lo que conoce. Bueno, Signatura, que es una empresa en realidad de firma digital que utilizamos blockchain para usos no monetarios, ¿sí? Pero el foco es demostrar autoría, fecha cierta e integridad de información. Y bueno, la Bitconeta, que es un proyecto que, bueno, no puedo hablar de todo, pero que está recorriendo Latinoamérica haciendo meetups en distintos países de Latinoamérica. Es una camioneta toda ploteada de Bitcoin que para en cada ciudad chiquitita, por más chiquita que sea, y trata de hacer un meetup hablando con clubes, con municipios, con la gente de ahí. Y generalmente la gente tiene buena recepción. Generalmente los pueblos chicos, cuando cae alguien de afuera, es como que le prestan atención. Bueno. Y por último, antes de empezar, un disclaimer, que todo lo que digo acá es, la verdad que es mi opinión mía y no es opinión de ninguno de los loguitos que vimos antes, para que después a veces digo cosas que de pronto a alguien no le gusta y mis socios en alguna empresa o algo no comparten lo que yo pienso, así que hagamos esta aclaración. Y empezamos. Voy a empezar hablando de cómo surgió Bitcoin, y esto la mayoría de ustedes lo sabe, así que más o menos lo voy a rapidito esto, pero bueno, en el año 2008, en noviembre, un mail a una mailing list, no de economía, no de finanzas, sino de criptografía. Una persona llamada Satoshi Nakamoto postea este mensaje, es un poquito más largo, que básicamente describía una idea y daba un archivo PDF de 9 carillas describiendo esa idea, sin un software relacionado. Este mail
fue comentado por distinta gente, criptógrafos y demás, pero más que nada fue ignorado. Ninguno de nosotros, creo, se enteró de este mail, salvo tiempo después. En ese PDF, en ese paper, Satoshi en ningún momento hace mención a la palabra blockchain. Esto que tanto hablamos hoy en día de blockchain, en ningún momento dice blockchain, dice chain of blocks, ¿sí? Lo describe como un registro distribuido de información que es resistente a cualquier tipo de alteración y bueno, esto es básicamente cómo funciona un blockchain, ¿sí? Que era simplemente una base de datos pública, distribuida, donde se van almacenando todas las transacciones de esta red que llamamos Bitcoin. Describe un sistema de incentivos para que esta red exista, que se le emiten nuevas monedas a la gente que participa y a su vez algunas comisiones por cada transacción, o sea, para que pueda subsistir. Y básicamente se utiliza criptografía, redes peer-to-peer, red de pares, y algo llamado proof of work. O sea, combina un montón de cosas ya existentes, bastante usuales. La única tal vez un poquito no tan común para cualquiera era el tema de proof of work, que es la prueba de cómputo que realiza Bitcoin al minar. Pero el resto es cosas bastante estándar, ¿sí? Firma digital, redes de pares, redes de pares ya es un concepto ya conocido. Y pasaron unos meses, 3 meses exactamente, y la misma persona, Satoshi Nakamoto, publica otro email a la misma mailing list diciendo que, bueno, que las ideas de ese paper de 9 carillas las implementó en un software, ¿sí? Ese software lo dio para que cualquiera se lo descargue, y este es el mail, también el mail era un poquito más largo, pero básicamente esta es la captura de ese mensaje en un archivo .rar. En ese software hace algunas cosas. Cuantifica un montón de cosas que no existían en el paper de 9 carillas. ¿Sí? El paper era una idea general, no especificaba un protocolo definido de antemano. Y un montón de cosas no estaban definidas. Por ejemplo, la más obvia de todas es que Bitcoin van a ser solo 21 millones de monedas. La mayoría de nosotros sabemos eso, pero el paper de 9 carillas no lo decía, ¿sí? En ningún momento decía que iban a ser esta cantidad de monedas, que cada 10 minutos iba a haber monedas nuevas, que cada 4 años la cantidad de monedas emitidas se va a reducir en un 50%. Todo eso lo definió el software, ¿sí? El software que lanzó en la versión 0.1. Esta es una captura del software. Esta es la versión en realidad un poquito después. No logré conseguir la 0.10, esta es la 0.11. La 0.10, si alguien la consigue, avísame, o si la tiene, avíseme, porque no la pude conseguir en ningún lado y le pregunté a bastante gente y nadie tiene. Hay versiones de código fuente anteriores, pero ya compiladas, así como la dio Satoshi, ¿no? Bueno, estaba hecho en lenguaje C++. Solo él dio una versión solo para Windows 32 bits, o sea, no había una versión de Mac, no había una versión de Linux ni nada, de eso vino después. El fuente estaba disponible para que cualquiera pueda verlo, modificado, auditarlo en SoundForge, después pasó a Git. Y tenía una licencia muy abierta que se llama una licencia del MIT, de manera que cualquiera podía modificarlo e incluso si hacía modificaciones podía tener un fin de lucro en esas modificaciones, ¿sí? Incluso usos comerciales se podían hacer. Quería decir alguna otra cosa de esto. Esto lo ejecuté yo en una Virtual Machine, o sea que si ustedes se bajan esta versión la van a poder ejecutar. No va a funcionar por ciertas cosas de redes que tal vez ahora en un ratito las vemos, pero van a poder, a esto que llegué yo acá lo van a poder replicar. O sea, la versión anda todavía, funciona al menos para abrirse, no para conectarse a la red, y ahora vamos a ver por qué. Algunas cosas de la versión. Bueno, la versión 0.10 no la encontré, esto lo puse como recordatorio para si alguna vez encuentro a alguien que la tiene. Cosas distintas. Acá voy a focalizar un poquito más en lo técnico, ¿sí? Por ejemplo, Bitcoin cuando surgió, hoy en día cómo funciona Bitcoin cuando nos conectamos a la red. Nuestro nodo de Bitcoin, nuestro Bitcoin Core, lo que hace es, tiene algunos preseteados, algunas direcciones IP y algunas direcciones DNS, en las cuales tiene que conectarse para encontrar los primeros peers. Porque uno cuando se conecta con Bitcoin, lo que lo hace es conectarse a otra gente que tiene el nodo, y esa gente se conecta con otros, y todos nos vamos dando las direcciones en todos con todos, y así encontramos toda la red de Bitcoin en sí. Pero lo difícil del desafío es, una vez que yo me conecto y todavía no estoy conectado con nadie, ¿cómo encuentro la primera persona que tiene otro nodo de Bitcoin para conectarse? Bitcoin hoy lo hace con algunas direcciones preseteadas. No es
perfecto eso, porque bueno, podemos decir que tiene cierto grado de centralización, porque hay ciertas direcciones que están preseteadas, pero es así como funciona, ¿sí? En general son direcciones de gente que está hace mucho tiempo, de distintas ramas de personas, como para que esté bien diverso todo. Pero en su momento Bitcoin funcionaba con IRC. ¿Quiénes de acá saben qué es IRC? Bien, falta más gente de edad, ¿eh? Bueno, IRC era Internet Relay Chat, ¿sí? Los que estábamos en Internet en los 90 usábamos para chatear algo que se llamaba IRC, con programitas como Mir, Pirch, algunos los recordará. Sigue existiendo, es un protocolo de chat que sigue existiendo y hay servidores de estos, donde vos te conectabas, había un grupo de canales o grupos, entrabas a uno de esos grupos y conversabas con gente con mensajitos, ¿sí? Mensajes privados, mensajes en general y demás. Bitcoin lo que hacía era, iba al servidor de Freenode, que era un servidor de estos de chat, iba a un grupo que se llamaba Bitcoin y le iba agregando muchos grupos, iba creando Bitcoin 001, Bitcoin 002, y los nodos, sin que nosotros los viéramos cuando nos conectábamos a Bitcoin, entraban a ese canal de chat y entonces se encontraban a sí mismos, ¿sí? O sea, mi computadora se conectaba a ese chat, la computadora de Alex se conectaba a ese chat y ahí se encontraban entre ellas para empezar a intercambiar información, bloques, transacciones y demás, ¿sí? Así funcionaba. ¿Qué pasa? A la gente de Freenode no le gustaba mucho esto porque estaban usando los servidores de chat para cosas que no era intercambiar, eran computadoras que se estaban conectando entre sí, no había nadie conversando obviamente. Y bueno, empezó a bloquear esto y demás. Después una persona llamada Laszlo, que algunos lo conocerán por el tema de las 2 pizzas de 10.000 bitcoins, y puso otro servidor para suplir el tema de Freenode. Y bueno, esto la verdad que no escalaba y tarde o temprano fue removido de Bitcoin del todo en el año 2013. Pero ya años antes, incluso ya creo que en el 2011 ya lo habían dejado como que no era el principal método de encontrarse entre pares, ¿sí? Entre peers. Pero eso es como cosa rara que estoy contando porque mucha gente, los que están de 2013 en adelante, no recuerdan esto, nunca supieron que Bitcoin usó servidores de chat para conectarse. Otra cosa interesante que tenía esta versión 01, que también la perdimos muy rápido, es que uno podía enviar bitcoins a direcciones IP. En vez de una dirección de Bitcoin, ponía la dirección IP de otra persona y uno podía enviar bitcoin a esa dirección IP. Eso también es algo que la gente que llegó después de 2013, la verdad que ni se enteró de esto. Y fue removido básicamente porque era algo muy inseguro, porque alguien que está en el medio de la conexión podría cambiar las direcciones y entonces podría recibir bitcoins de otra persona, porque básicamente lo que hacía esto era ir a esa IP, pedir una dirección de Bitcoin, le devolvía la dirección de Bitcoin y después mandaban los Bitcoins a esa dirección, y eso no es algo que sea seguro, es algo que esté cifrado internamente. Y otra cosa característica de este 01 es que hoy en día estamos todos tan de temas de seguridad y de todo, el monedero en sí no estaba cifrado, ¿sí? No había una clave o nada. Había un archivito que se llama wallet.dat, que sigue existiendo hoy en día en el Bitcoin Core que existe, pero si uno se llevaba el wallet.dat no estaba cifrado, no tenía clave, o sea que cualquiera podía ver los fondos y tener acceso al archivo. Hoy en día eso ya no pasa. Bueno, esto es como para decir 3 cosas técnicas que tenía esa versión 01 que hace rato dejaron de manejarse de esta forma, ¿sí? ¿Qué pasó tiempo después? Bueno, tiempo después se formó una comunidad que empezó a colaborar con esta persona llamada Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto desaparece en diciembre de 2010. Bitcoin ya tenía un precio en ese momento, pero la verdad que era muy chico. Todavía no había llegado, creo, ni a $1. Y desaparece, pero bueno, existe, como es un código fuente abierto, existe una comunidad de desarrolladores que lo siguieron y lo fueron manteniendo y mejorando a medida que pasó el tiempo. El código fuente de Bitcoin empezó a utilizarse para otras monedas, ¿sí? Algunas, como el caso de Zcash, que es un fork de Bitcoin originalmente, y otras como Litecoin, que bueno, algunos me corregirán acá, pero yo no estoy al día tanto de Litecoin, pero Litecoin en general lo que hace es, cada vez que sale una versión de Bitcoin, lo que hacen es simplemente modificar algunas variables de Bitcoin y así tenemos la nueva versión de Litecoin. Básicamente hacen un patch set sobre cada versión de Bitcoin para así tener Segwit y todas las cosas que fue agregando Bitcoin las tiene fácil Litecoin, porque no es un fork que se separó, o sea, un código que se separó y nunca más volvió, sino que a cada versión de Bitcoin le hacemos las modificaciones arriba. Creo que sigue funcionando así Litecoin. Si alguien tiene más información me dice. Y bueno, y este cliente de Bitcoin, que
informalmente le empezamos a decir, se llamaba Bitcoin cuando lo lanzó Satoshi, le empezamos a decir el Satoshi Client, ¿sí? El cliente Satoshi, porque empezaron a salir más monederos, ¿sí? Hoy en día tenemos un montón de monederos y creo que casi ninguno de nosotros usa Bitcoin, el de Satoshi, como monedero para guardar sus monedas, ¿sí? Tenemos monederos en nuestros celulares, monederos de hardware como Trezor, Ledger y otras opciones. Y el Satoshi Client, o sea, el Bitcoin que creó Satoshi, se usa más que nada para la infraestructura de la red de Bitcoin, ¿sí? Por más que podemos usarlo como monedero si queremos también. ¿Hay alguno acá que usa Bitcoin Core como monedero? ¿Para guardar o enviar transacciones? 2. Bueno, vos lo supuse, dije, puede ser que me levantes la mano, a vos no te conozco todavía. Pero bueno, hay 2 personas que usan Bitcoin Core. Yo lo usé por mucho tiempo, creo hasta 2014, creo. Ahí me pasé a Trezor para los ahorros. Después tengo wallets, obviamente en el celular tengo también wallets. Bueno, el desarrollo le empezó a cambiar de nombre, de Bitcoin pasó a llamarse Bitcoin Qt. Qt es por un framework que una persona que se llama Vladimir van der Laan, un holandés, modificó Bitcoin para que sea fácilmente multiplataforma, usando un framework que el código pudiera servir en Mac y en Linux, sobre todo inicialmente. Y hoy en día se llama ya Bitcoin Core, ¿sí? Es el Bitcoin que pueden encontrar que permite que Bitcoin funcione en la red, básicamente. Hay otros, ahora vamos a mencionar, hay otras implementaciones de Bitcoin, las vamos a mencionar más adelante, pero Bitcoin Core es como la de referencia. Y esto es tema de bastante debate, porque para los que conocen de protocolos, generalmente están acostumbrados a que los protocolos estén definidos en una hoja, en un papel, en un archivo, ¿sí? El protocolo tal está definido así como tiene que funcionar, entonces cualquiera de nosotros puede crear un software que se adapte a ese protocolo que está escrito en una hoja, ¿sí? En un RFC, lo que sea. Bitcoin funciona muy distinto y la verdad es que sería un gran desafío porque hacer eso. Bitcoin hoy en día está definido por el software, ¿sí? No está definido todo el protocolo en una hojita de papel, sino que tenemos que mirar el código para darnos cuenta cómo tiene que funcionar si queremos hacer nuestra propia implementación de Bitcoin, ¿sí? Nuestro propio software. Y de hecho deberíamos incluso replicar los bugs que tiene este software, porque si no nuestro software, si no tiene los mismos bugs que este, cuando se conecte va a quedar como un split en la red y va a quedar como una red diferenciada porque no sigue los mismos reglamentos, digamos, o constitución de este Bitcoin, ¿sí? Y eso es un gran tema de debate, incluso político en Bitcoin, porque a mucha gente no le gusta que sea así, otros, bueno, y es un gran tema de debate, dejémoslo ahí, pero es interesante cómo hay que hacer eso. Ahora voy a charlar una parte no tan técnica, pero un poquito del presente de Bitcoin, de dónde estamos parados, y después vuelvo a lo técnico, sobre todo para lo que se viene y temas de escalabilidad. A ver qué venía acá, ya no me acuerdo. Bueno, voy a tratar de describir algunas cosas concretas de Bitcoin y dónde estamos parados. Por ejemplo, Bitcoin como medio de pago. Lo puse en signo de pregunta, ¿sí? ¿Bitcoin es un medio de pago? Y sí, pero no. Lo cierto es que si bien sirve como medio de pago, hoy en día el uso como medio de pago es ínfimo o anecdótico, ¿sí? Yo soy recontra Bitcoiner, pero puedo admitir eso, decir, no lo usamos para eso casi. Si bien yo todos mis pasajes aéreos o cómo llegué a España lo pagué con Bitcoin en una agencia de viaje española como Destinia, lo cierto es que muy poca gente lo usa para hacer pagos. Esta es una captura de, esto es real, esto es de Big Camera en Japón, es un negocio de electrónica que acepta Bitcoin, creo que sigue aceptando todavía, yo estuve hace año y medio allá y pagué con Bitcoin en Big Camera. Pero bueno, la verdad es que no es algo que Bitcoin todavía se esté usando mucho. ¿Por qué? Para mí hay varios motivos. Por un lado tenemos motivos técnicos, que ya vamos a llegar también más adelante, vamos a charlar de eso, que es que Bitcoin no soportaría hoy en día, como está la red, que todos nosotros empecemos a utilizar Bitcoin para pagos. Aún si la gente empezara a usar Bitcoin porque quiere, en el hipotético caso que pase eso, la verdad es que la red de Bitcoin no lo soportaría, ¿sí? No soporta volúmenes de red tipo Visa, Mastercard o de pagos mundiales. Y por otro lado, lo que creo que yo también que pasa antes, es que no hay volumen de gente con Bitcoins como para que realmente se use como medio de pago. Si ustedes le enseñan a un cajero a utilizar Bitcoin, supongo que yo tengo un comercio, digo, aceptamos Bitcoin, al que maneja la caja le enseño a cómo hacer para aceptar Bitcoin. Cuando le pongo el cartelito en la entrada que se acepta Bitcoin, todo contento,
Y la verdad que para cuando llegue el primer cliente que quiere pagar con Bitcoin, el cajero que cobraba ya se va a olvidar de cómo se usaba Bitcoin porque no le había llegado un cliente en 2 meses. ¿Sí? Vamos a ser sinceros, pasaría eso. Y de hecho ha pasado. En Argentina hay varios comercios que aceptan Bitcoin y yo a veces voy a esos y me toca un cajero que no sabe y no, tengo que sacar los pesos argentinos que no valen nada porque el cajero ya se olvidó. Ay, no, el que sabe de Bitcoin no está hoy. Es la típica. Pero bueno, pasa eso. O sea que bueno, estamos, la verdad que como medio pago puede ser en un futuro que logremos hacerlo con Bitcoin. Me pongo en primera persona como Bitcoiner, pero hoy en día todavía nos falta mucho, ¿sí? Técnicamente y socialmente. Sigamos. Esta es para mí es más interesante de estos 6 slides que voy a mostrar ahora. Como depósito de valor. Y también lo puse como signo de pregunta, ¿sí? ¿Depósito de valor? ¿Sí o no? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Bueno, es cierto que Bitcoin, muchos sabrán de acá, saben, es muy volátil, ¿sí? Con lo cual decís, como depósito de valor, algo que es tan volátil, no, no resguarda valor. Sin embargo, eso si lo miramos en un corto plazo, si lo miramos en largos plazos, plazos mayores a 2 años, Bitcoin funcionó como depósito de valor, ¿sí? Yo lo he usado como depósito de valor. Y eso lo podemos ver desde los números. Entonces podemos decir, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero como depósito de valores, sí, pero no. No en corto plazo, plazos más allá de 2 años, yo me animo a decir que en 10 años de historia sirvió como depósito de valor. Y lo podemos ver acá. Mínimos precios de Bitcoin medidos en dólares estadounidenses desde el 2011, que es cuando tenemos estadísticas ya más concretas, a este año. ¿Sí? 0,29, 3,88 dólares, 12 dólares. En 2014 el mínimo fue 315. Acá tenemos el único caso que entre un año y otro el mínimo fue inferior, ¿sí? En 2015. Después de la subida que hubo en 2013, en 2014 fue un mal año y en 2015 hizo un piso. Y después de nuevo ya tenemos arriba 352, 700. En 2018 llegó a 3.100, después de los casi 19.000 dólares creo de 2017. Y el piso de 2019 fue 3.300. O sea que si lo miramos en mínimo, solo un año no logró resguardar valor, ¿sí? Y al menos en mi práctica o en mi tiempo de ahorrista como Bitcoin, la verdad que como depósito de valor funcionó. Ni hablar porque si contamos que vivo en Argentina, ¿no? Pero bueno, ese es otro caso porque en realidad yo podría también haber comprado euros. Pero comparémoslos con una moneda medianamente estable como un dólar, un euro, y también en largo plazo anduvo. Estas son las subas y bajas, y por qué Bitcoin es volátil, decimos, es re volátil, lo vemos acá. Pero la volatilidad es menor que antes. Hemos tenido, esto fue año 2011, bueno, no, esto más o menos, fue un poquito antes de 2011. Bueno, pero de 0 llegó a 32 dólares, después bajó a 2. Imaginen esta baja, de 32 dólares a 2. Acá tenemos otra de 2 dólares, de ese piso, 266 había llegado en MTGOX. Después llegó a 45, esto fue abril de 2013. Esto 2015, llegó a 1100 a fines de 2013, hasta el 2015 que hizo esto. Bueno, el 19, 3000. O sea, es muy volátil, pero yo me animaría a decir que como largo plazo ha servido como depósito de valor. Igual dejo los signos de pregunta para que no digan que estoy siendo parcial, signo de pregunta, pero yo le tengo fe. Bueno, las estadísticas son sacadas de MTGOX y de Bitstamp, que son 2 exchanges. Uno no existe más, afortunadamente, pero era lo que existía en esa época. Vamos a otra cosa. Estamos empezando todas en las que Bitcoin está mal. Después voy a poner un poquito mejor. Pero bueno, esta directamente ni siquiera puse signo de pregunta, puse una cruz. Unidad de cuenta. Unidad de cuenta significa que si estamos midiendo los precios, los valores en Bitcoin. Y lo cierto es que no. Aun cuando pagamos con Bitcoin, como yo el pasaje aéreo para venir aquí, aún en ese caso lo estamos midiendo en euros o en dólares estadounidenses, ¿sí? Nadie mide los precios en Bitcoin. Hay muy pocos casos de cosas que se miden en precios en Bitcoin. Y la única que podría decir es otras monedas digitales. A veces medimos los precios en Bitcoin. Hay gente que los mide en Bitcoin. Yo, por ejemplo, comparo otras midiendo cuánto valen versus Bitcoin en un par contra Bitcoin. Hay gente que me dicho, cuando mostré este slide me dijo, y también las comisiones de pago de transacciones de Bitcoin se miden en Bitcoin. Sí, es verdad, se miden generalmente en tantos satoshis por byte y demás. Pero eso lo veo como relativo porque en sí las fees tienden a ajustarse en dólares a lo largo del tiempo. Si bien se pagan en Bitcoin, si algo es muy alto en dólares, empieza a haber menos transacciones y demás. O sea que es relativo. Pero básicamente, como esto, Bitcoin no es dinero, podríamos decir, porque no se miden los precios en Bitcoin. Sigamos a ver cosas que un poquito Bitcoin anda un poco mejor.
Bueno, esto está un poco oscuro, pero esta es una captura de la serie Billions. En la serie Billions, está muy buena de paso, lo recomiendo. En uno de los capítulos hay un personaje que le da a otro, esto que tiene en la mano es una hardware wallet, Ledger, y le dice que le está dando $1 millón en cripto. Yo asumo que es Bitcoin, pero ahí dice en cripto. ¿Y por qué? Bueno, hay que ver el capítulo de por qué se lo está dando en cripto, pero básicamente requería ciertas cosas. Este personaje, Axel, no requería, por un lado, que el dinero de él estaba con ciertas limitaciones y tal vez podía ser confiscado. Bitcoin es inconfiscable. Es una característica, es importante para quienes venimos de países con ciertas crisis y demás. Y Bitcoin es bastante privado. Privado lo puse en signo de pregunta, también ahora vamos a llegar a ver por qué. Pero es bastante privado. ¿Sí? Si esta persona le enviara este dinero a este otro personaje que estaba parado acá, se lo mandara con otra alternativa, esa privacidad no hubiese sido tal. O sea que también una feature que tenía y por el cual usó Bitcoin era que era bastante más privado que las alternativas. Más allá de que Bitcoin no sea completamente anónimo y demás, y después lo podemos charlar un poquito de eso. Pero bueno, ahí tenemos dos features que son valiosas. Inconfiscable y bastante privado. Siguiendo, esta tampoco la puse con signo de pregunta, es portable. Y la verdad que más portable que Bitcoin hay poco, ¿sí? En cuanto a dinero, movilizar dinero. Esto es un camión de caudales, que se sigue utilizando, sobre todo en países en Latinoamérica. Y esto es una captura que hice, una foto que saqué en el aeropuerto de Buenos Aires, pero la mayoría de los aeropuertos tienen alguna imagen parecida, que suelen decir que no se puede atravesar la aduana o salir del país o entrar con un monto superior a $10.000 estadounidenses o 10.000 euros, a veces suele ser, o tenencias en cosas por un importe similar, ¿sí? La verdad que con Bitcoin eso, uno lee este cartel y se ríe. Que está en la nube. Yo salgo del país, me movilizo por el mundo donde sea y los Bitcoin están, ¿sí? No estoy infringiendo esto, supongo, pero tampoco es irrelevante, ¿sí? O sea, el dinero está en la nube, no está acá, no lo tengo acá en los bolsillos. O sea que este tipo de limitaciones, que bueno, que también, de hecho, la gente de Venezuela la ha sufrido mucho, porque cuando se van del país siempre es un limitante el cómo hacemos con el dinero, ok, lo mandamos primero a tal lugar, o lo convertimos en Bitcoin. La comunidad argentina de Bitcoin tiene muchos venezolanos, muchos de ellos también mineros, vinieron al país siendo mineros, eran mineros en Venezuela y han venido al país, y saben mucho, la verdad, y estamos repletos, la verdad. Hasta la gente, no sé, hay un sitio en español, uno de los más importantes portales de noticias, que es Cripto Noticias, también Héctor, que es el que la creó, también es venezolano y vive en Argentina. La verdad que está lleno de venezolanos que saben de Bitcoin en Argentina. Y bueno, esto es otro de los motivos. Pero bueno, en esto Bitcoin también está bastante bien parado, ¿sí? En comparación a las alternativas de dinero. Otra cosa que tiene Bitcoin, los Bitcoiners, esto lo enfatizamos mucho, pero la gente tradicional no conoce el concepto. Así que contemos un poquito qué queremos decir los Bitcoiners cuando decimos resistente a censura. Cuando decimos que Bitcoin es resistente a censura, queremos decir que nadie puede impedir que yo envíe dinero a otra persona, esté donde esté geográficamente y políticamente esa persona. Nadie puede, o sea, ni siquiera bloquear, no pueden ni siquiera confiscar un monto de esa transacción, sacarle parte, como hemos vivido los argentinos. En una época, hace 5 años, los argentinos, si recibíamos dinero de afuera, se nos confiscaba un 35% de ese importe, de cualquier dinero en cualquier moneda que venía de afuera, ¿sí? Se venía por vía bancaria o vía tradicional. ¿Por qué? Había una trampita que hacían los gobiernos de ese momento, que era una mentira en el tipo de cambio. ¿Sí? Decían, si bien el dólar cotizaba tantos pesos argentinos, el gobierno decía que cotizaba a un precio 35% por abajo de eso. Entonces cuando te entregaba, porque no te entregaba los dólares o euros, te entregaba los pesos equivalentes, pero no eran realmente equivalentes. Había una falsa tipo de cambio, una falsa tasa de conversión que no era la de mercado, sino que era la que decía el gobierno. Y de esa manera lograban tener un 35% más de cada transferencia. Bitcoin se empezó a usar bastante en Argentina en esa época, y logramos, la verdad que hay un montón, yo conozco familias enteras que enviaban fondos y gracias a Bitcoin, y se ahorraba mucho gracias a Bitcoin. Y a ellos somos resistencia a censura, o sea que no podemos bloquearlo, no pueden limitarlo, no pueden confiscar, no pueden nada. Y está Julian Assange, porque bueno, Julian Assange fue una de las cosas principales que hizo conocer a Bitcoin, fue cuando Wikileaks
no pudo aceptar más donaciones con tarjetas y demás, porque el gobierno de Estados Unidos le había bloqueado un bloqueo comercial, un bloqueo a Wikileaks. Entonces Julian Assange salió a Twitter a decir, aceptemos Bitcoin, puso una dirección de Bitcoin. De hecho, en este slide no lo tengo, pero en otra de mis presentaciones lo tengo, el tweet de Wikileaks era, ¿no? De Julian Assange, diciendo, dónenos a esta dirección y de esta forma podemos recibir dinero. Y de hecho, años después, en el 2017, Julian Assange hizo otro post, cuando Julian Assange todavía tenía Twitter. Después Twitter también le borró la cuenta a Julian. Pero cuando todavía tenía Twitter, le agradeció al gobierno de Estados Unidos haberle hecho esos bloqueos, porque gracias a eso recibió donaciones en Bitcoin y Bitcoin se había valorizado bastante. Pero bueno, es otra característica. Y una más, última, esta sé que quería. Esta es un slide muy de Argentina, perdón. Estos son banqueros centrales de Argentina, ¿sí? Que ya fueron despedidos. Pero hasta hace poquito todavía no. Y nos prometían en el año 2018 una tasa de inflación del 10%, como si fuese poco, ¿no? 10% orgullosos, con un más o menos 2% de margen de error, que la inflación de Argentina en el año 2018 iba a ser esa, ¿sí? Ese año, 2018, Argentina tuvo una tasa de inflación del 50%. O sea que lo que decían los banqueros centrales no fue tan así. Y esto es lo que se dice resistente a emisionismo, a emisión monetaria, ¿sí? Emisionismo es una palabra que se usa en algunos países, pero en otros no. Creo que en España no se usa mucho. Pero básicamente significa emisión monetaria, ¿sí? Que un gobierno, cuando se le acaba el dinero, emite más de ese dinero. Bueno, en España ya eso no puede pasar porque tiene un banco central. Pasa, pero a nivel europeo tal vez, pero no a nivel país. Y entonces para pagar las cuentas imprimen más billetes. Eso para Latinoamérica pasa mucho. En Argentina y Venezuela son los dos casos típicos. Y bueno, Bitcoin nos puede gustar o no, pero tiene predefinido de antemano cómo es esa emisión monetaria, ¿sí? Cuántas monedas van a existir dentro de 3 años. Nosotros ya sabemos cuántas monedas van a existir de 3 años. Nadie puede cambiar cuántas monedas van a existir dentro de 3 años. Si alguien cambiara el protocolo en eso, ya no sería Bitcoin, podemos decir. Entonces nos puede gustar o no cómo está definida, pero está así, es así, ¿sí? No lo puede cambiar nadie. O sea, tenemos una previsibilidad de que no se nos van a licuar nuestros ahorros por medio de nuevos Bitcoin que se inyectan al mercado de manera abusiva, ¿sí? De hecho, hoy en día tenemos el 85% de los Bitcoins ya emitidos, ¿sí? El 85% de los Bitcoins que van a existir ya existen, ya tienen dueño o están perdidos, ¿sí? Con están perdidos quiero decir gente que tuvo esos Bitcoin y los perdió porque se olvidó su contraseña o alguna cosa. O sea que de los 21 millones de Bitcoin que va a haber en total, en realidad van a ser muchos menos, ¿sí? Porque ahora decís cómo alguien va a perder sus Bitcoin, pero la verdad es que cuando valían muy poco, la gente no cuidaba sus contraseñas ni nada. Y aún hoy en día pasa gente que, sabiendo lo que valen, pierde la contraseña. Imaginémonos en años como 2011, que valía muy poco y la contraseña ahí no importa, ya está, son $3. No. Bueno. O sea que van a ser mucho menos que 21 millones. Y bueno, Bitcoin es un poquito resistente a ese tipo de operaciones. Y acá lo quiero resumir un poquito. El fin de Bitcoin trata de hacer generalmente el mejor dinero posible. Y acá tengo un poquito todo en resumen de todo eso que hablé recién. Y estas 3 están punteadas. ¿Por qué? Esto es lo que el mundo académico o el mundo de las finanzas tradicionalmente dice que para hacer dinero algo requiere tener estas 3 cosas. Hay algunos otros listados que mencionan algunas más, pero para mí son derivadas de estas 3. Básicamente es el depósito de valor, o sea, reserva de valor, medio de pago, que la gente lo utilice para pagar cosas, y unidad de cuenta, que los precios se midan en esa moneda, ¿sí? Y bueno, Bitcoin, si miramos esas 3, no está tan bien que digamos, ¿sí? 2 de esas las tiene más o menos, con potencial de tenerlas, sobre todo medio de pago, y unidad de cuenta no la tiene ni cerca, ¿sí? O sea que para el mundo académico en general, Bitcoin no sería hoy en día moneda, ¿sí? No sería. Y demás. Sin embargo, Bitcoin también tiene otras cosas que las mayorías de las alternativas monetarias que tenemos hoy en día no las tiene, ¿sí? Como el hecho de resistencia a censura, como el hecho de resistencia a lo que es la emisión monetaria, que algo que sea tan portable que ni siquiera tenemos que andar llevándolo ni guardarlo en bancos, ni dependiendo de terceros que nos custodien esos fondos, bastante privado e inconfiscable. O sea, quiero tener un dinero que lo voy a tener seguro, un backup mío personal por si andas a ver qué pasa en mi vida. Bitcoin es ideal, ¿sí? Eso lo voy a tener sí o sí. Hay montones de ejemplos para dar de esto, algunos son antipáticos, como decir, si uno tiene un contrato de matrimonio y quiere tener un backup, ahí está, ahí eso te puede servir. Bien, pero bueno, hay montones de ejemplos. Pero bueno, básicamente lo que quiero decir con esto es que si bien todavía no podemos decir que tal vez dinero en el sentido tradicional
Bitcoin no lo es, tiene un montón de atractivos más y puede llegar a hacer ese dinero, ¿sí? Ya que lo vemos en esas características. Y ahora vamos a volver un poquito más a lo técnico y ver un poquito de escalabilidad de Bitcoin. Bueno, primero, hoy en día, esto tal vez para alguna gente lo considera conflictivo, pero yo creo que es una realidad, ningún blockchain escala, ¿sí? Ningún blockchain, sea el que sea, si lo llevamos a niveles de masividad extrema, no se soportan técnicamente. Y hay algunos blockchains que les pueden decir, ok, sí, esto no, yo hago esta solución y realmente logro tener muchas transacciones por segundo, no sé cuántas transacciones por día, no es una limitación y demás. Pero generalmente tienen trade-offs, ¿sí? Cuando te dicen eso, generalmente perdés esto, verificabilidad, ¿sí? Que cualquier usuario, cualquiera de nosotros pueda realmente auditar ese blockchain y darnos cuenta que realmente es así, sin depender de terceros. Es un debate para largo, si quieren, cuando hacemos preguntas y respuestas lo charlamos más, sobre todo con quienes tienen posiciones contrarias lo podemos charlar, pero bueno, yo creo que hoy en día ningún blockchain escala. Ahí está. ¿Y qué puede hacer Bitcoin para lograr escalar? ¿Sí? Para lograr llegar a un nivel de masividad técnica que técnicamente se soporte. Por un lado tenemos lo que se llama las upper layers, capes superiores a Bitcoin, o sea, por sobre Bitcoin agregar otras cosas para hacer que podamos escalar. Tenemos, por ejemplo, la Lightning Network, algunos habían levantado la mano. No le voy a explicar técnicamente qué es, tenemos varias implementaciones, de hecho hay algunas más ya, de esta red, pero es una red de pagos por sobre Bitcoin que nos permite muchísimas transacciones más y escalar a niveles mucho más masivos técnicamente. Por otro lado tenemos otras soluciones que son sidechains, ¿sí? Sidechains vendrían a ser otro blockchain que utiliza Bitcoin alternativamente, ¿sí? Un blockchain pegado a Bitcoin que están interrelacionados. Ahí tenemos cosas como RSK, como Liquid, ¿sí? Algunas tienen sus mejoras, otras sus diferencias. No puedo explicar, no da el tiempo para explicar cada una de estas cosas, pero bueno, me refiero a que hay alternativas que se vienen, nos están viniendo para lograr llevar sobre todo la parte de medio de pago que Bitcoin no puede tener hoy en día. Las otras ya más o menos las puede ya tener. Después tenemos un montón de cambios y esto está un poquito desactualizado porque la verdad que hace 2 meses, hace un mes que no vuelvo a mi casa en Buenos Aires, no estoy al día y no he leído en el último mes todas las cosas nuevas que hay. Hoy recuperé mi computadora porque la había mandado a reparar y abrí la mailing list de Bitcoin y me encontré con un montón de cosas nuevas que se vienen y no están acá, ¿sí? Pero bueno, más o menos es algo de hace 2 meses, es bastante actual, si bien hay cositas nuevas que están saliendo. Bueno, Bitcoin ¿en qué se vienen mejoras? Bueno, Bitcoin va a venir a utilizar unas nuevas firmas digitales que se llama Schnorr, que ocupan menos tamaño, por ejemplo. Eso te permite tener más transacciones en un bloque. Se viene algo que se llama Signature Aggregation. Esto también es muy técnico, pero te permite que cuando haces transacciones que se llama multisig, de multifirma, ocupen como una única firma en vez de ocupar como 3 firmas, si éramos 3, si éramos 5 personas, 5 firmas. Alguno de ustedes tal vez conoce esto y ha tenido fondos. Yo tengo fondos en el celular que están, por ejemplo, con multisig, ¿sí? Somos 3 socios y para gastarse esos fondos, 2 de ellos tienen que al menos haber firmado esa transacción. Eso permite que si alguno enloquece y se quiere robar todo, no puede, o si alguno le pierde el celular o le roba el celular, no pueden mover los fondos porque necesitamos 2 firmas, ¿sí? Es como una cuenta mancomunada que necesita la firma de 2 personas para retirar los fondos. Con eso se optimiza mucho de esta forma. También es muy técnico, pero esto se puede usar para quienes saben de inputs y outputs de Bitcoin. Podríamos meter todos los inputs en una única salida. Bueno, hay muchas mejoras. También mejora la privacidad esto. Bueno, hay un montón de cambios que se vienen, no voy a detallarlos porque son re técnicos. Algunos ayudan a la Lightning Network, como esto. Neutrino ayuda a la privacidad. También los mensajes entre los nodos de Bitcoin se van a empezar a ser cifrados, ¿sí? Eso también va a permitir siempre las mejoras de privacidad. Pero hay muchas cosas que si ustedes, ahora les voy a mostrar a los que les interese más la perspectiva técnica o la perspectiva de crecimiento, de qué se viene a futuro, ahora les voy a mostrar dónde informarse de estas cosas que se vienen. En los recursos. Ya voy terminando. No sé cuánto voy, pero te aviso que ya voy terminando. Primero, ¿para qué? ¿Recursos para qué queremos? ¿Qué hace uno con Bitcoin? O sea, si quiere mejorar Bitcoin. Básicamente podemos hacer 2 cosas. Por un lado, construir sobre Bitcoin, ya sea para construir
wallet, exchange, procesador de pagos, servicios bancarios. Servicios bancarios lo digo porque, por ejemplo, y no es que no tengo nada que ver con la empresa, es algo que son amigos, pero en Argentina, por ejemplo, hay un servicio que se llama Bitex, que sirve para los bancos, y algunos bancos lo utilizan, que sirve para reemplazar a SWIFT. Básicamente, si uno quiere hacer una transferencia internacional en Argentina, a veces podemos usar, hay un banco en concreto que utiliza Bitcoin. ¿Qué significa? Contrataron a esta empresa y esta empresa lo que hace, tiene un exchange en Argentina con liquidez en Europa y en Estados Unidos, que básicamente se compran Bitcoins en un país, se venden en el otro y se convierten a euros en el otro. O sea, pesos argentinos se compran Bitcoin, esos Bitcoins se liquidan no en Argentina, sino en un exchange en Europa, por ejemplo Bitstamp, y cuando se liquidan se pasan a euros y de esa manera llevamos el dinero de una punta a la otra utilizando Bitcoin y evitando el sistema SWIFT. Los clientes de esta empresa, por eso digo servicios bancarios, suelen ser, por ejemplo, empresas que tienen, por ejemplo, cuentas bancarias en Estados Unidos, pero un montón de mano de obra en Argentina. Si tuvieran que hacer una transferencia internacional por cada empleado, a veces son freelancers que ganan muy poquito, por cada uno de Estados Unidos a Argentina, eso sale carísimo, ¿sí? Porque tenemos un wire internacional tiene sus costos que pueden llegar a $40 a veces. Y si el monto es grande, a esos $40 a veces le suelen sumar un porcentaje del monto total. Para los que estamos, yo digo estamos también, pues tengo una cuenta SEPA, pero ahora estoy por la N26, ¿no? Pero lo cierto es que internacionalmente cuesta dinero mover dinero internacionalmente por cuentas bancarias. Y bueno, y algunos en Argentina usan Bitcoin para eso. Perdón. O si no, los recursos también sirven para mejorar el protocolo en sí mismo, ¿sí? La verdad que Bitcoin es una de las pocas cosas que existen dentro del ecosistema cripto que la verdad que no tiene dueño, ¿sí? Si no hay gente que se pone las pilas a trabajar o empresas que se ponen a trabajar para eso, va a quedar estancado, ¿sí? No hay una ICO, no hay una DAO, no hay fondos del preminado, no existe nada de eso, ¿sí? Es gente que por hobby lo hace, porque lo van a mejorar, algunos porque el hobby, otros porque están invertidos en eso, y empresas que también su solución tecnológica depende de Bitcoin y entonces ponen developers a trabajar en el protocolo de Bitcoin, ¿sí? La verdad que eso para mí es una de las cosas más apasionantes de Bitcoin, cómo se sostiene por medio de gente que piensa distinto, a veces nos matamos, o sea, debatimos, porque no todos vamos a pensar igual, pero sigue subsistiendo. Y básicamente los recursos son para una de estas dos cosas. Y bueno, tenemos un montón de implementaciones más allá de Bitcoin Core que lo pueden acceder a las cosas por medio de RPC. Hay un montón de librerías y algunas incluso son clientes completos de Bitcoin como Bitcoin J, bueno, hay un montón. Y algunos son wrappers básicamente para que podamos acceder a las funciones de Bitcoin desde algún otro lenguaje, ¿sí? Estos son los más conocidos, podríamos decir. Esto más llama para developers. Para seguir aprendiendo de Bitcoin a este nivel técnico, recomendación, ir al Git de Bitcoin y ver todo lo que está pasando. La verdad que esto sirve muchísimo. Yo cuando tengo tiempo lo trato de leer todos los días y bueno, uno va viendo los cambios, los debates, cada cambio tiene un debate, un peer review y por qué se hizo esto y otro dice no hay que hacer esto. Está realmente, la verdad que como repositorio el de Bitcoin es apasionante en cuanto a los debates que se forman. Para los que son developers va a ser interesante. Bueno, la mailing list de Bitcoin, les recomiendo también suscribirse para quienes quieren llegar a este nivel técnico de conocimiento de lo que se viene. También ahí se charla todo entre Git y la mailing list, la verdad que tenemos todo hoy en día. Hay nuevas propuestas de Bitcoin, se hace algo que se llama los BIP, que son Bitcoin Improvement Proposals, se hacen propuestas y la gente la implementa o no la implementa. En Lightning Network se llaman Vault. Estas dos direcciones son estas para Bitcoin, esas para mailing list. Esto, si no tienen tiempo, pero al menos les causó un poquito de curiosidad los aspectos técnicos de Bitcoin, esta es la que va, no las que dije antes, porque son las que dije antes, es como hay mucho mensaje por día. Pero si quieren, esto es genial. Esto lo hicieron justamente para la gente que no tiene tiempo y no puede leer tantos mensajes, ¿sí? Es la Optef Newsletter. Es una newsletter que sale todos los miércoles y básicamente hace un resumen de todo lo que pasó en esa semana en el desarrollo de Bitcoin y de Lightning Network, ¿sí? Cuáles fueron los debates más importantes y los cambios en el protocolo más importantes que se pasaron. Esta la recomiendo, está muy bien hecha además.
updates, los bugs que están saliendo, nuevas versiones, también tendrás por ahí. Y esta es la dirección. Esa misma página tiene, además de la newsletter para suscribirse, tiene esto que es un dashboard que también tiene un montón de estadísticas y demás que son muy útiles para ver no solo los aspectos técnicos, sino ver el progreso de Bitcoin, de cómo se está utilizando, ¿sí? Esta es una captura que muestra algo que se llama Replace by Fee, que permite básicamente reemplazar una transacción por otra que tiene más comisión, y esto muestra en el último año cómo fue creciendo la cantidad de transacciones que utilizaban esa feature, ¿sí? Esa funcionalidad. Es una dashboard que es muy útil también. Y otros recursos, como para hacer ya todo, podría ser Bitcoin Magazine, es un medio que se dedica más que nada a Bitcoin e informa de lo que está pasando. Este sitio web hecho por Jameson Loop, Bitcoin Resources, bitcoin.cc, tiene un montón de links a todo básicamente. Bueno, los developers, Stack Exchange. En Stack Exchange tienen los mayores developers de Bitcoin contestando preguntas en el bitcoin.stackexchange.com. Bueno, esto ya es un poquito duro, pero bueno, el chat de Bitcoin, hay un Slack del Lightning Network. Y bueno, y me olvidaba, pensé que había más slides, me había olvidado. Y eso sería todo. O sea, la idea era hacer un resumen un poquito de las partes técnicas de Bitcoin y dónde estamos parados. Y si quieren ahora hacemos preguntas, respuestas o debate o lo que surja.